IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México, la frecuencia de la Facultad de Derecho para el mundo. IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Actualidades Laborales, un programa del Seminario del Derecho del Trabajo. Muy buenos días a todos, de nueva cuenta en un nuevo programa de actualidades sociolaborales. Y un programa que al menos hace un mes estuvo en la opinión pública, en los medios de comunicación, porque se trata de un tema interesante para todos y un tema que estuvo ante la Corte Internacional de Justicia, el derecho a la huelga. Y para abordar este tema, con todo gusto me acompañan el doctor Hugo Ítalo Morales, quien no necesita presentación, toda vez que, como él lo señala, nada más tiene 61 años de dar cátedra en nuestra Facultad de Derecho. Asimismo, otro invitado cuyo tema también es de su referencia, el maestro Alejandro Avilés Gómez. A los dos les doy las gracias por haber aceptado la invitación y sobre todo porque vamos a ver dos posiciones, como también se estableció en la propia Corte Internacional de Justicia, en las cuales las audiencias públicas ante este organismo internacional se celebraron entre el 6 y 8 de octubre. Por eso había hecho la referencia que hace un mes estuvo en los medios de comunicación un debate interesante sobre este tema. Vamos a empezar para que nuestra audiencia vea por qué este asunto del derecho de huelga llegó a la Corte Internacional. Doctor Ítalo, ¿cuál es el antecedente? ¿Por qué interviene o por qué el asunto llegó ante esta Corte? Lo que pasa es que la Organización Internacional del Trabajo, en su convenio 87, habla sobre la libertad sindical y el derecho de asociación. Y al interpretarlo, no hay ningún artículo expreso que hable sobre la huelga. Sin embargo, con el correr del tiempo, los sectores obrero y patronal consideraron que implícitamente el ejercicio del derecho de asociación y sindicalización debería considerarse la huelga. Y precisamente está en este momento el debate sobre si debe considerarse o no debe considerarse la huelga en el convenio 87. Maestro Avilés, a ver, también tratando de contestar esta pregunta, ¿qué otro elemento de antecedente nos puede aportar? Porque el doctor señala algo muy importante. Si los dos actores sociales, los obreros y los patrones estaban de acuerdo, entonces, ¿por qué surge el conflicto? ¿En dónde está la controversia? La controversia inicia en 2012, año en el cual en la Comisión de Aplicación de Normas, el sector empleador se negó a discutir los casos de países del convenio 87 que tuviera que ver con el derecho de huelga por considerar que no estaba expresamente estipulado en dicho convenio. A partir de ese año, es decir, ya 13 años a la fecha, ha existido este conflicto en cuanto a la interpretación. De 2012 a la fecha se intentó a través del diálogo social zanjar esta duda de interpretación, no teniendo ningún acuerdo al respecto, motivo por el cual tuvo que el sector trabajador solicitar al Consejo de Administración remitiera el caso a la Corte Internacional de Justicia.
Entonces, va dentro de esto, y lo que nos reportaban los medios, es básicamente la Organización Internacional del Trabajo la que plantea una opinión consultiva, ¿verdad? Es correcto. Es Con arreglo a la constitución de la OIT, que como sabe nuestra audiencia, es un órgano de Naciones Unidas y que en su artículo 37 de dicha constitución establece que cuando exista un conflicto de interpretación, será la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, la que tendrá que resolver dicha disputa. perfecto, y ambos son órganos de la ONU, la OIT y la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia. Entonces, si el tema aquí es, decía usted, doctor, que no había problema porque el sector obrero patronal estaban de acuerdo. Sin embargo, yo creo que a nivel mundial pues no era tan así, tan es así que se provocó esta controversia. El asunto se ventiló por lo menos en 3 días, se discutió, participaron varios países. Y yo les pregunto, y esta pregunta es para ambos. Doctor, ¿puede haber libertad sindical efectiva sin derecho a huelga en el marco del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo? No, por supuesto. Una de las armas de lucha fundamentales del sindicato es precisamente la suspensión colectiva de trabajo o la huelga. Uh-huh. Y si le damos al sindicato toda clase de derechos menos el de huelga, pues su lucha queda truncada porque no puede presionar a su parte contraria con ningún otro argumento más que las decisiones jurisdiccionales. En cambio, la suspensión de labores implica pérdida de productividad e inactividad en la empresa. Por supuesto, queda implícito que es lo que provoca precisamente la interpretación del convenio. ¿Cómo es posible que hablemos tanto de sindicatos y de libertad sindical y no hablemos de medios de lucha? Uh-huh. Ese es el problema. Maestro Avilés, ¿su opinión? Bueno, antes que nada quiero corroborar la información que usted hace referencia, que del 6 a 8 se llevaron a cabo audiencias públicas en la Corte Internacional de Justicia previo a recibir los alegatos por escrito de los países que decidieron hacerlo, del sector de empleadores, del sector de trabajadores, y en estas fechas se llevó a cabo la audiencia pública. Y me llama la atención uno de los argumentos del gobierno mexicano, del Estado mexicano, quien participó en dichas consultas públicas, audiencias públicas, en las cuales el Estado mexicano reconoció que el Convenio 87 trae implícito el derecho de huelga como un instrumento para hacer válido el derecho y la justicia social. En ese orden de ideas también es congruente con el sector de los trabajadores por conducto de la Confederación Sindical Internacional, que hizo referencia que durante décadas los órganos de control de la OIT han interpretado que el derecho de huelga está implícito en el Convenio 87. Contrario a otras posturas, por supuesto, el sector de los empleadores, y principalmente, que sostiene que no está regulado el derecho de huelga y que una interpretación de la Corte Internacional de Justicia en el sentido de que sí está implícito, constituiría un derecho nuevo que no sería, digamos, la vía ni la forma para llevarlo a cabo. Pero también otros países de la región, por ejemplo, Panamá, sostuvo que el derecho de huelga no está reconocido por el Convenio 87. Fue el único país de la región de 5 países que mantuvo esa postura, contrario a lo que hizo Uruguay, Brasil, México y Colombia, quienes asumieron que el derecho de huelga está implícito en dicho instrumento internacional. Y no es de llamar la atención que después de tantos años que se adoptó este convenio, se esté presentando este problema. ¿A qué se puede deber, doctor? Bueno, esta controversia, esta interpretación. Bueno, lo que ocurre es una cosa bastante sencilla. La OIT nunca ha querido sacar un convenio o una recomendación sobre la huelga porque ha considerado que son tan múltiples los criterios sobre la huelga
Algunos países hasta lo consideran como un ataque al país, a la economía, y otros lo elevan a la categoría de constitucional como un derecho fabuloso. Y la OIT ha hecho muchas publicaciones sobre el derecho de huelga y tiene una serie de criterios bastante interesantes sobre el derecho de huelga. Pero sin embargo no existe ni convenio ni recomendación sobre el derecho de huelga, y la propia OIT lo dice, por el temor de incumplimiento generalizado en todos aquellos países que se oponen al derecho de huelga y no lo consideran como un derecho, sino como un delito. Está interesante, y vuelvo a retomar la pregunta que después de tanto tiempo se esté ahorita debatiendo esta interpretación. ¿Cuál sería la postura para la OIT? Si lo incluye, o por lo menos los países lo adoptaron sin ningún problema. Y ahorita, ¿qué es lo que estaríamos esperando de por qué se da en este momento, justo en este momento? Ya el maestro nos dijo, no es tan así tan reciente, es del 2012, pero aún así, dada la fecha en que se adopta el convenio, pues pasó bastante tiempo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que mueve o por qué en este momento tuvo lugar estas audiencias públicas, o por qué en este momento se está pidiendo la interpretación? Bueno, primero que nada hay que decir que hubo por lo menos 10 años en los que se intentó por a través del diálogo la posibilidad de zanjar este problema, sin éxito alguno. Es decir, que el sector de los trabajadores, después de una década, decidió, bueno, creo que esto no se va a resolver aquí, acudamos a las vías jurídicas establecidas. En este orden de ideas, el doctor hace referencia a que no hay ninguna recomendación que regule el derecho de huelga. Estrictamente el derecho de huelga. Pero también hay que decir que el sector de los empleadores, previo a que se discutiera la posibilidad de remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia, propusieron una alternativa ante el Consejo de Administración para que la conferencia 112, que se llevó a cabo el año pasado, se abordara un punto para que se adoptara un protocolo al convenio 87, el cual regulara la huelga. En efecto, esto fue una medida, digamos, de último momento para ver si intentaban todavía mantener el debate al seno de la OIT. Sí, en casa, ¿no? Así es. En casa. Porque el sector empleador sostuvo que eso se tendría que resolver a través del diálogo. Sin embargo, pasaron muchos años y esto no se resolvió. Y nos cansaron. Así es, pero además hay que decirlo, ¿por qué el sector de trabajadores determinó solicitar al Consejo de Administración remitiera el asunto a la Corte Internacional de Justicia? En virtud de que, como nuestra audiencia sabe, cada conferencia internacional del trabajo hay una comisión permanente, que es la Comisión de Aplicación de Normas, en el cual se discuten 24 casos de países respecto a algún convenio. Y muchos de esos convenios son precisamente el convenio 87, precisamente con el tema del derecho de huelga. Es decir, que de 2012 a la fecha no ha habido en la Comisión de Aplicación de Normas un análisis de algún caso por el derecho de huelga. Y por supuesto que esto es, como ya lo refirió atinadamente el doctor, es un arma y un instrumento que los trabajadores llevan a cabo para ver reflejados pues, sus derechos laborales. Y entonces esto en gran medida motivó a solicitar que el asunto se remitiera a la Corte. Perfecto. Bien. ¿Cuáles son los límites para regular el derecho a huelga sin vaciar el contenido esencial? ¿Cuáles serían los límites? Ya usted nos señaló y también lo acepta, lo replica el maestro. Es un instrumento de lucha y lo sabemos por la doctrina, pero ¿cuáles serían los límites? Sí, lo que pasa es, en primer término, se ha insistido mucho a la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones que tome una decisión. La Comisión de Expertos ha preferido mejor referirse a la Corte Internacional. Pero la OIT ha publicado mucho sobre el derecho de huelga y tiene criterios muy definidos. Por ejemplo, nos dice, la huelga no tiene más que dos posiciones en el mundo. O está permitida o está prohibida. No hay más que dos. Yo no puedo obligar a los países que lo tienen prohibido, aunque sean miembros, a que cambien su legislación.
ni puedo recomendar, porque no tenemos recomendación. Pero sí podemos pensar cuáles son las ideas sobre la huelga. Y el primer problema que surge ¿es un derecho individual o es un derecho colectivo? Los países no se ponen de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? En México es un derecho colectivo. Y cuando se van a la huelga, los no huelguistas tienen que respetar el derecho y no pueden seguir trabajando. Es una prohibición seguir trabajando por la propia Ley Federal del Trabajo. En cambio, en otros países lo consideran un derecho individual y no se puede prohibir a los no huelguistas que trabajen porque consideran que se ataca su derecho al trabajo. Entonces, si el derecho es trabajar o no trabajar, pues los escojan trabajar que sigan laborando. Los que escojan no trabajar, que no sigan laborando. Pero entonces ahí tenemos un problema de la huelga, de mayorías o minorías. Si una mayoría mínima, por la diferencia de un voto, decide irse a la huelga, pues la empresa va a seguir trabajando más o menos con la mitad. Entonces, no es muy positiva la generación de ese derecho cuando no hay un criterio generalizado. La propia OIT ha dicho, inclusive en los países donde se admite el derecho de huelga como derecho colectivo, se acepta el personal de emergencia, que es para poder seguir sosteniendo la empresa, que puede traer problemas en su subsistencia, puede tener problemas en su vida, puede tener problemas en el servicio público, en los sanatorios, en los bomberos, actividades de esa naturaleza. Entonces, solo da ideas, ya ni siquiera utiliza la palabra recomendación, porque puede entenderse como un instrumento. Da ideas. Y entre las ideas dice, pues, yo solamente digo que es conveniente seguir estas reglas, respetar principios mínimos de las partes. Pero no se decide más que en forma doctrinal sobre el derecho de huelga. ¿Qué podría agregar maestro con relación a cuáles serían estos límites sin restarle el contenido? Bueno, nosotros, cuando digo nosotros es que Ajá. no puedo Los desprenderme sector, de mi camiseta del sector. Sí, claro. Sin embargo, hay que tratar de ser muy objetivos en cuanto a la cuestión jurídica. Si algo he admirado del doctor Hugo Ítalo es que en cátedra es muy objetivo y es muy bueno no ponerse para efectos académicos, un chaleco. Y tal es así que el doctor Hugo Ítalo lo acaba de decir. El derecho de huelga está implícito en el convenio 87 como un instrumento de lucha a los trabajadores. Creo que debe haber una regulación, sí, pero supresión no. Y el doctor Hugo Ítalo lo mencionaba precisamente, que en algunos países incluso se penalizaba el derecho de huelga. Entonces, en ese sentido, tiene que haber... el origen de las asociaciones es que estaban prohibidas, ¿no? Pero las teníamos reguladas en el Código Civil. Prohibición, tolerancia y... No. Entonces, en ese sentido, sí tiene que haber una regulación, tiene que establecer servicios esenciales, pero tiene que haber una proporcionalidad para que no se vean afectados servicios como el agua, energía eléctrica, hospitalarios, etcétera, etcétera. Que es lo que tenemos regulado. Y en ese sentido, tiene que ser como resultado de una negociación colectiva fallida. Es decir, el diálogo social tiene que seguir siendo el instrumento válido para entenderse, para llegar a acuerdos, y como último instrumento, el derecho de huelga. Toca usted un tema muy importante, porque efectivamente el último momento es la huelga y salen afectadas ambas partes, ¿no? Entonces, sí, lo conveniente es tratar de llegar a esa negociación, resolver en casa a través de este diálogo, y la última instancia sería la huelga, porque no es fácil ni para ustedes como sector trabajadores después
estallar la huelga puede ser fácil, pero levantarla, Es correcto. ese es el gran problema que se ha vivido en las luchas que se han tenido en el caso mexicano. Usted había señalado algo de que al interior el sector de los trabajadores había propuesto una especie de protocolo, y entonces podríamos señalar, o les quiero preguntar, jurídicamente podría ser válido limitarlo a través, no limitarlo para desaparecerlo, sino limitarlo para que pueda existir como figura jurídica. ¿Podría hacerlo a través de este protocolo adicional? Sí, bueno, nada más quiero hacer una aclaración. Quien sugirió el protocolo previo a que se remitiera el asunto a la Corte fue el sector empleador, como así un los trabajadores. Ajá. el sector de los patrones, Ah, pues. perdón, sí, cierto, de Ujú. los patrones. Son quienes, como un último recurso para intentar que el asunto se discutiera en casa, como usted Ujú. bien dijo, fue que lo presentaron. Sin embargo, a lo mejor va a dar pie a que una vez que la Corte interprete, y se interpreta en el sentido de que el derecho de huelga está implícito en el Convenio 87, No es necesario. no es necesaria en principio, pero seguramente habrá todavía más debates, más discusión, porque habría que analizar si la opinión consultiva es vinculante o no es vinculante, ¿no? Entonces esa parte es importante, aunque ha habido casos en que la OIT toma muy en serio esas resoluciones, no obstante que pueda Ser o ser no no vinculante. es correcto. Y, ¿iba a agregar algo, doctor? No, Antes que va. Bueno, lo que pasa es que debemos tomar en consideración que vivimos en el siglo XXI. En el siglo XXI nuestros conceptos sobre el derecho de huelga ya no parten de la famosa frase de la lucha de clases, sino pensamos que tan importante es para la empresa la productividad como para el trabajador la conservación de su empleo. Y durante todo el tiempo de suspensión de labores, aunque se diga que recibe ayuda del sindicato y de terceros, no, la posición de los trabajadores es muy difícil también. Por eso los trabajadores toman en consideración que el derecho de huelga es la última arma que deben tomar en consideración, pero el riesgo tan fuerte que también están corriendo, que todo dirigente sindical no tan solo debe lanzarlos a la lucha, sino externarles todo Las lo que va a consecuencias, ocurrir todo lo que va a durante ese ocurrir. largo periodo. Y lo que los laboralistas hemos aprendido durante todo este siglo es que la plática, la conciliación, la negociación es lo ideal. Y ahí es donde vemos que lo más importante es que el conciliador, el que esté entre ambas partes, no tenga tendencia. Que lo que busque es verdaderamente el arreglo y poner a las partes en su lugar para armonizarlas. Porque muchas veces vamos con el conciliador y si el conciliador es de tendencia de izquierda, nunca tiene razón el patrón. Y si es ignorante en la materia laboral, agrede a los trabajadores. Entonces el conciliador es la figura fundamental en las relaciones colectivas y en toda clase de relaciones laborales. Entonces, como dice la OIT y todos los órganos, pláticas previas son fundamentales para llegar al fondo del problema y entonces justificar si los trabajadores en efecto deben irse a la huelga porque no tienen más remedio. Así es. En caso de, usted señaló, maestro Avilés, que en caso de que todavía no se sabe si va a ser vinculante o no vinculante la opinión que emita la Corte Internacional de Justicia, vamos a imaginarnos que sí establece que es vinculante. ¿Cuáles van a ser las consecuencias